Cuando te pones el uniforme de policía, sabes que cada día que sales a patrullar las calles, podrías enfrentarte a lo peor de la humanidad. Los hombres y mujeres de azul que juran proteger y servir a sus comunidades, a menudo se convierten en el blanco de aquellos que desprecian la ley y la autoridad. Desafortunadamente, demasiados oficiales de policía han pagado el precio máximo por su dedicación, perdiendo sus vidas a manos de criminales extremistas que no dudan en utilizar la violencia para imponer sus retorcidos ideales. Únete a nosotros mientras exploramos algunos de los casos más impactantes de oficiales que han caído víctimas de la violencia extremista. Número 1. Venganza. Christopher Dorner nació en 1979 en Nueva York y se unió al Departamento de Policía de Los Ángeles, o LAPD, en 2005. Después de servir a la Armada de los Estados Unidos. Durante su tiempo en las fuerzas del orden, este hombre denunció a un compañero por exceso de fuerza, lo que llevó a su despido en 2008. Debido a esto, en febrero de 2013, Dorner publicó un manifiesto en línea en el que acusaba al LAPD de corrupción y racismo, y amenazaba con vengarse de aquellos a quienes consideraba responsables de su despido. En las siguientes semanas, Dorner mató a 3 personas, incluidos 2 agentes de policía. Su búsqueda se convirtió en una de las más intensas en la historia de California. Las autoridades movilizaron a más de 10,000 agentes de policía y ofrecieron una recompensa de $1 millón por información que condujera a su captura. Finalmente, fue localizado en una cabaña de Big Bear Lake, California, donde se enfrentó a la policía en un tiroteo. Sin embargo, por extrañas circunstancias, la cabaña donde se encontraba terminó incendiándose, por lo que el fugitivo murió en el incendio. Según los informes, Dorner mató a 4 personas durante su fuga, incluidos 2 agentes de policía. Su manifiesto también contenía acusaciones detalladas de racismo y corrupción dentro del LAPD, lo que llevó a una investigación interna sobre las prácticas del departamento. Número 2. El tiroteo de Dallas. Micah Xavier Johnson nació el 2 de marzo de 1989 en Garland, Texas. Creció en una familia afroamericana de clase media y se unió al ejército de los Estados Unidos en 2009, sirviendo en Afganistán como ingeniero de apoyo. Durante su servicio, recibió entrenamiento en tácticas de combate y manejo de armas. Después de su baja honorable en 2014, Johnson regresó a Texas y se involucró cada vez más en el movimiento Black Lives Matter, expresando su frustración por los casos de violencia policial contra afroamericanos. Según informes, Johnson se radicalizó y desarrolló un profundo resentimiento hacia la policía y el gobierno. El 7 de julio de 2016, una protesta pacífica contra la violencia policial se llevó a cabo en el centro de Dallas. Johnson, que no era parte de la organización de la protesta, se unió a la multitud alrededor de las 8:45 p.m. Mientras los manifestantes marchaban por las calles, un francotirador abrió fuego contra la policía. Johnson, que estaba armado con un rifle de asalto y munición, mató a 5 agentes de policía, hirió a otros 9, así como a 2 civiles. La policía respondió con fuerza, entablando un tiroteo que duró varias horas. Después de horas de negociaciones, la policía decidió utilizar un robot con explosivos para matar a Johnson, quien se había trincherado en un garaje. Johnson murió en la explosión, convirtiéndose en el primer sospechoso en ser asesinado por un robot policial en los Estados Unidos. La investigación posterior reveló que Johnson había planeado cuidadosamente el ataque, había adquirido legalmente el rifle de asalto y la munición utilizada en el tiroteo. También se encontró que había recibido entrenamiento militar avanzado durante su servicio en el ejército. Según las autoridades, Johnson actuó solo y no tenía vínculos conocidos con grupos terroristas o extremistas. Sin embargo, su manifiesto y las entrevistas con familiares y amigos sugirieron que estaba profundamente frustrado por la violencia policial contra la comunidad afroamericana y que buscaba venganza. Johnson dejó una nota en la que declaraba que quería matar a los blancos, especialmente a los oficiales de policía blancos. Algunas fuentes aseguran que este fue el ataque más mortal contra las fuerzas del orden en los Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Número 3. Accidente en Lakewood. Maurice Clemons nació el 17 de junio de 1972 en Pine Bluff, Arkansas. Tuvo una infancia difícil, marcada por la pobreza, la violencia doméstica y los problemas de salud mental. A una edad temprana, Clemons comenzó a tener problemas con la ley, lo que eventualmente lo llevaría a una larga carrera criminal. Cuando tenía 16 años, fue condenado por robo a mano armada y sentenciado a 108 años de prisión. Sin embargo, después de cumplir solo 11 años de su condena, fue indultado en 1999 por el entonces gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, quien citó su juventud hipotética
potencial de rehabilitación. Después de su liberación se mudó a Washington, donde continuó cometiendo delitos. En 2001, fue acusado de agresión sexual a un menor de edad, pero los cargos fueron retirados. En 2003, fue acusado nuevamente de agresión sexual a un menor, pero una vez más, los cargos fueron retirados. A pesar de su historial criminal, logró evitar ser encarcelado durante varios años. Sin embargo, en 2009, fue arrestado nuevamente, esta vez por robo mano armada. Fue condenado a 40 años de prisión, pero solo cumplió 2 años antes de ser puesto en libertad bajo fianza. El 29 de noviembre de 2009, Clemons entró en una cafetería en Lakewood, Washington, y abrió fuego contra 4 agentes de policía que se encontraban allí tomando un descanso. Los 4 oficiales, Tina Griswold, Gregory Richards, Ronald Owens y Sergeant Mark Reniger, fueron asesinados a tiros. Después del tiroteo, el asesino huyó de la escena y se convirtió en el objetivo de una extensa búsqueda policial. Durante los siguientes 2 días, las autoridades movilizaron a más de 200 agentes de policía y ofrecieron una recompensa de $125,000 por información que condujera a su captura. Finalmente, el 1 de diciembre de 2009, Clemons fue localizado y abatido por un agente de policía. Según los informes, Clemons había sido herido durante el tiroteo en la cafetería y se encontraba oculto en un automóvil cuando fue descubierto y disparado fatalmente por el oficial. La investigación posterior reveló que Clemons había planeado cuidadosamente el ataque a la cafetería, había adquirido legalmente un arma de fuego y había estado reclutando a otras personas para que lo ayudaran en el crimen. Lo que era un hecho es que su historial criminal y su comportamiento errático sugirieron que sufría de problemas de salud mental y que estaba profundamente resentido contra la policía. Para Clemons, los agentes de policía eran enemigos de la comunidad afroamericana. Número 4. Una pareja de supremacistas. Gerard Miller nació el 16 de abril de 1983 en Indiana. Al igual que los anteriores, desde una edad temprana, ese sujeto tuvo problemas con la ley y se involucró en actividades delictivas. Fue condenado por varios delitos, incluyendo robo a mano armada, posesión de drogas y amenazas. Por su parte, Amanda Miller nació el 10 de julio en 1988 en Indiana y conoció a Gerard en 2012 y, a pesar de su historial criminal, se casaron ese mismo año. Gerard y Amanda Miller eran simpatizantes de los movimientos antigubernamentales y de extrema derecha. Creían en la teoría de la Agenda 21, que sostiene que el gobierno de los Estados Unidos está conspirando para despojar a los ciudadanos de sus derechos y libertades. Además, los Miller simpatizaban con el movimiento Patriot, que se opone al gobierno federal y promueve la resistencia armada. Gerard incluso había participado en la ocupación de la Reserva Natural de Malheur, en Oregon en 2014, en apoyo al rancher Cliven Bundy. El 8 de junio de 2014, Gerard y Amanda Miller entraron en una pizzería en Las Vegas, Nevada, y abrieron fuego contra 2 agentes de policía que se encontraban allí almorzando. Los oficiales, Alin Beck e Igor Soldo, fueron asesinados a tiros. Después del ataque, los asesinos huyeron de la escena y se dirigieron a un centro comercial cercano, donde tomaron rehenes en una tienda de comestibles. Allí, se enfrentaron a la policía en un tiroteo que duró varios minutos. Durante el enfrentamiento, Gerard fue herido de gravedad y murió en el lugar. Amanda, por su parte, se suicidó después de ser herida por la policía. En sus redes sociales y sus comunicaciones, los Miller habían expresado su resentimiento hacia el gobierno federal y su deseo de iniciar una revolución contra el sistema. Creían que el asesinato de los agentes de policía era un acto de justicia y que su acción desencadenaría una ola de violencia contra las fuerzas del orden. Número 5. Un cristiano algo peculiar. Larry McWilliams nació en 1965 en Waco, Texas. Desde una edad temprana se vio envuelto en problemas con la ley y desarrolló una ideología extremista de extrema derecha. Según los informes, McWilliams se había convertido al cristianismo fundamentalista y albergaba profundos sentimientos de odio hacia el gobierno federal, las minorías y los judíos. A lo largo de su vida, este sujeto tuvo varios encuentros con las fuerzas del orden. Fue arrestado en varias ocasiones por delitos como posesión de armas, asalto y vandalismo. Sin embargo, a pesar de estas interacciones con el sistema judicial, nunca fue considerado como una amenaza seria
familia y logró evitar pasar mucho tiempo en prisión. El 28 de noviembre de 2014, Larry McWilliams llevó a cabo una serie de ataques coordinados en la ciudad de Austin, Texas, armado con un rifle de asalto y varios cócteles Molotov, los cuales utilizó para disparar indiscriminadamente contra varios edificios gubernamentales y religiosos. Su primera víctima fue la Embajada de México, donde disparó más de 200 rondas de munición, causando daños significativos al edificio. Luego, se dirigió a la Catedral de San José, donde lanzó varios cócteles Molotov, provocando un incendio que dañó gravemente la estructura. Finalmente, McWilliams se dirigió a la oficina del alguacil del condado de Travis, donde se enfrentó a las fuerzas del orden. En el tiroteo que siguió, recibió varios disparos y murió en el lugar. Número 6. Asalto con machete. Charleroi es una ciudad industrial ubicada al sur de Bélgica, en la provincia de Hainaut. Es la tercera ciudad más grande del país, después de Bruselas y Amberes. La ciudad ha enfrentado diversos desafíos socioeconómicos en las últimas décadas, incluyendo altas tasas de desempleo, criminalidad y tensiones étnicas. Esto ha generado un ambiente de cierta inestabilidad y vulnerabilidad en algunos sectores de la población. El 5 de agosto de 2016, alrededor de las 4 p.m., un hombre de 33 años de edad, identificado como KB, un ciudadano tunecino residente en Bélgica, se acercó a la entrada de la comisaría central de Charleroi. Llevaba consigo un machete y una mochila sospechosa. Según los informes de la policía, cuando el sujeto se acercó a la entrada de la comisaría, dos agentes de policía femeninas, identificadas como Veronique Lom y Soraya Belkacemi, se encontraban en la puerta principal. En ese momento, KB sacó el machete y atacó violentamente a los dos oficiales, hiriendo gravemente a ambas. Los testigos presenciales relataron que el sujeto gritaba "Allahu Akbar" mientras atacaba a los agentes. Uno de los testigos, un hombre que se encontraba cerca, intentó intervenir para ayudar a los oficiales, pero también resultó herido por el atacante. Tras el ataque inicial, otros agentes de policía que se encontraban dentro de la comisaría salieron rápidamente y respondieron al ataque. Uno de los agentes disparó a KB, hiriéndolo de gravedad. Tanto el agresor como las dos oficiales heridas fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano. Las dos oficiales de policía, Veronique Lom y Soraya Belkacemi, sufrieron heridas graves. Lom recibió múltiples cortes en el rostro y el cuello, mientras que Belkacemi fue herida en el abdomen. Ambas se encontraban en estado crítico tras el ataque. El atacante también resultó gravemente herido por los disparos de la policía. Fue sometido a cirugía de emergencias y permaneció en estado crítico. Número 7. España había sido durante décadas un objetivo prioritario de grupos terroristas, especialmente del grupo separatista vasco ETA. Sin embargo, a principios del siglo XXI, una nueva amenaza emergió: el terrorismo yihadista internacional. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, España se convirtió en un objetivo de Al-Qaeda y otros grupos extremistas islámicos. La participación de España en la coalición liderada por Estados Unidos en la guerra de Irak en 2003 aumentó aún más la vulnerabilidad del país frente a posibles ataques. En los meses previos al 11M, las autoridades españolas habían recibido advertencias de servicios de inteligencia extranjeros sobre posibles planes de atentados terroristas en España. Sin embargo, no se habían tomado medidas de seguridad extraordinarias. Alrededor de las 7:40 de la mañana del 11 de marzo de 2004, una serie de explosiones sacudieron varios trenes de cercanías que circulaban por la estación de Atocha, en el centro de Madrid. En total, se produjeron 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes diferentes. Las detonaciones causaron un caos y una escena de devastación en la estación. Los vagones quedaron destrozados, con decenas de víctimas heridas y muertas en el lugar. Los servicios de emergencia y seguridad rápidamente acudieron al lugar para atender a los heridos y evacuar la zona. Según las investigaciones posteriores, los artefactos explosivos habían sido colocados en mochilas y bolsas de deporte dentro de los trenes. Los explosivos utilizados eran una mezcla de dinamita y peróxido de acetona, un compuesto químico de fácil fabricación. Las autoridades determinaron que el atentado había sido perpetrado por una célula terrorista vinculada a Al-Qaeda. Varios sospechosos fueron identificados y detenidos en los días siguientes. El
balance final del atentado fue devastador. 191 personas murieron y más de 1.800 resultaron heridas. Entre las víctimas fatales se encontraban ciudadanos de 17 nacionalidades diferentes, lo que convirtió al 11M en el ataque terrorista más mortífero en la historia de España. Además de las víctimas civiles, el atentado también cobró la vida de 15 agentes de policía que se encontraban en la estación en el momento de las explosiones. Estos oficiales de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado perdieron la vida mientras cumplían con su deber de proteger a la ciudadanía. Y bien, hemos llegado al final del video. Deja un buen like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para que así puedas comprender la difícil labor que los policías deben hacer a diario. Hasta la próxima.